Ya estamos comenzando esta que es la última conversación del día, la conversación de Nochebuena, hay que decirlo, aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, con el doble de George Clooney y del viejo pascuero Quique Mujica. ¿Cómo están? Muy bien, ¿ah? ¿Tú tienes vocación de Navidad? ¿O O eres casa, un- digamos. ¿Sí? Ah, me saltó un maní, perdón. No tienes pinta mucho de... Tienes más pinta de Grinch, tendría que decir Quique. ¿Un poco? Yo lo paso solo, hoy día. Me llegué a atorar. Solo. Solo. Porque mi señora está en Guatemala y, y mis hijos están con la madre. Así que ¿Así va a estar solo? es que me quiero acostar temprano más. Porque mañana me tengo que levantar temprano. Ah, bueno. Claro. Rodrigo Álvarez. Voy a en la llorar. mañana, ¿eh? Voy a llorar mucho. Si no, no llores, antes Si de quieren que... acompañarme, vayan a mi casa. Rodrigo Álvarez, están invitados, vamos a la dirección en YouTube, la vamos a poner. La ponemos en Twitter mejor. Eso, pongámoslo en Twitter. Oye, Oye, Pavo. Rodrigo Pavo, Álvarez ¿o qué? No, comentó pongo en la mañana ¿Mm? que hace 33 años inició la tradición porque pasó solo una Navidad. Una Claro. Nochebuena, digamos. Exacto. Y dijo que leía un cuento de Navidad de Charles Dickens. Todas las Nochebuenas. Se voy a ver una serie. Yo que tú leería un cuento de Navidad. No. Cristian Valdivieso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Paula Escobar Chavarría, buenas tardes. Muy buenas No tardes. esperábamos que todo el saludo navideño viniera en esto, pero bueno. Bueno, estamos todos un poco para adentro. Quique, estás invitado a la casa de cualquiera de nosotros. Ya, voy a llegar. Habla por Voy ti. a ir a todas. Ah, sí, en Habla realidad. por ti. Fue una generosidad como un poco impuesta. Anda cuando me curo. Claro, me porque pesado. siempre todo no es de En nadie. todo caso, a mi casa estás invitado. A la casa de la Paula. Ahí Estás está, invitado a la- ahí está directo. a Yo las te invitaría a mi perdices. casa, pero yo no voy a estar. Ya, ya te dije, cuando me curo me pongo pesado. Así que, ¿Para qué me ¿para invitas? qué me invitan si sabes cómo ¿Sabes me cómo? pongo? El Papa. ¿Se acuerdan de cómo se llama? La banda del Pequeño Vicio, ¿se acuerdan de eso? De Sí, la época Titín de Moraga. No, ¿No? no era Titín Moraga, era Titín. Titín Moraga, sí, Titín Moraga éramos, la Titín banda del Moraga. pequeño La vicio. banda del Pequeño Vicio que Qué tiene buen una canción nombre. extraordinaria que se Mm. llama El Papa. El Papa no puede entrar en mi casa. Así empezaba. No tengo pan, no tengo vino para darle. Era la época que venía el Papa, por eso tenía que ver. El Papa, León XIV, no Juan Pablo II, que era el de aquella canción, celebra su primera Navidad. Cierto. Luis Claro. el Gallo hoy día su ¿Cuándo primera. salió Hugo Blanco? ¿Fue septiembre este año por ahí? Agosto. Agosto, septiembre, creo, ¿no? Sí, sí. Sí, Agosto. agosto. Ya. Claro. Y además había mucha especulación de quién iba a ser, ¿no? Y finalmente la sorpresa que había dejado Francisco, al parecer, era a León. Lo dejó como un paquetito. Claro, en el fondo. Era su favorito. Era su favorito y lo había manifestado claramente. Y es ¿no? peruano. Y es peruano. O sea, norteamericano-peruano. Mm. Yo escucho que para todos los efectos deberíamos considerarlo peruano. Sí, yo también. Sí, de las Américas. Bueno, en y todo decimos- caso. de la América en todo caso, sí. Y decimos que nada, que los papas de ahora en adelante son de Sudamérica. O sea, de Argentina pasamos a peruano y el próximo será chileno. O boliviano. Chomalí. O boliviano. Chomalí, ¿por qué no? ¿Puede ser? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Hay gente que decía que era candidato, Sí. Efectivamente, Así se dijo. se dijo. Dicho eso, Mujer no va a ser. Por el momento no. Por el momento. ya hizo su primera misa del gallo, Claro. entonces la Navidad. ¿Y cómo lo pilla? ¿Cómo lo pilla? Bueno, este papa es bien especial. Heredó podríamos decir muchas expectativas porque el papado de Francisco fue importante. O sea, fue un papa no solo en lo simbólico, primer papa argentino, el primer papa jesuita, sino que hizo muchas definiciones de apertura de la iglesia, tuvo hartos conflictos con los sectores más, podríamos decir, conservadores de la iglesia, incluso con los obispos norteamericanos, ¿no? Entonces fue un papa como muy marcador, el Papa Francisco. Y llega León, que les voy a contar algunas cosas de él. Habla español, porque vivió muchos años en Perú, como decían ustedes, y todos esos años en Perú, en Chiclayo en particular, lo marcaron muchísimo. Juega Wordle, ¿ya? ¿Wordle? Wordle. ¿Cómo se dice en español, Iván? ¿Eso de las palabras? ¿De las Sí, palabras? sí. Crucigrama. Bueno, ¿Ah? Crucigrama. No, es pero otra que no cosa. es como el no es crucigrama. crucigrama. No, Wordle. Desde ahora arma palabras. Eso. Arma palabras. Arma palabra. Que no es pasapalabras. Es otra Buen cosa. negocio. Su película favorita, aquí los voy a sorprender, ¿Es? creo, La novicia rebelde. Buena, po. Buena, pero Entera buena. es una novicia que deja de ser monja. Claro que el Papa, su película favorita, sea una monja que deja de ser monja. Pero las monjas quedan muy bien paradas. Sí. Y es un musical. Sí, y las monjas los ayudan a luchar contra los nazis, po. Los ayudan, los defienden. Sí, po. Ya, bueno. Son monjas preocupadas por los derechos humanos. Bueno, estudia alemán a las 3 de la mañana cuando se desvela, ¿ya? En Duolingo. Este es un dato bien freak.
Y en Duolingo cacharon que había un señor que tenía una cuenta que era F. Prevost, que es su nombre, digamos, no su nombre artístico, como diría Iván, sino su nombre, el nombre que tenía antes de ser Papa León. Y se dieron cuenta que y sí confesó que él estudia alemán a esa hora cuando se desvela Ahí está en Duolingo. en Duolingo. Qué buena. ¿Ya? Cuando podría contratar un profesor. Parece que Wordle se dice Wordle, Wordle, porque por eso. acabo de buscar y dice Wordle en español. Es como Turtle. Como juegue Wordle en español. Pasó a ser un genérico. Wordle. Wordle. El de las palabras. Tiene hoy 3 cosas muy importantes, o sea, hoy, estos días, estas horas: primera misa de Nochebuena, primera misa de Navidad el 25 en la Basílica de San Pedro y su primera bendición Urbi et Orbi, ¿ya? Todos momentos en los cuales se espera que el Papa diga mensajes, símbolos y exprese una visión que va siempre normalmente está diciendo algo sobre lo que está pasando en el mundo, ¿no? No solamente, podríamos decir, es pastoral en el sentido estricto, ¿ya? Es el primer Papa Agustino, el segundo que viene de las Américas, tiene 70 años, nació en Chicago, pero sus padres eran descendientes de franceses e italianos y su mamá es descendiente de españoles. Y además vivió muchísimos años en Perú, con lo cual podríamos decir también que es de nuestra región, ¿no? Sin duda. Ya, como yo aquí tengo como reporteando el tema de la impronta de León, ¿qué se puede esperar hoy día distinto o igual a lo de Francisco? Como que hay 3 elementos que son importantes. Uno es que evidentemente era el favorito del Papa Francisco. O sea, recordemos que el Papa Francisco estuvo muy enfermo mucho tiempo. Ya empezó a ser Papa y ya sabíamos que tenía hartos problemas de salud. Es verdad. Entonces, el Hay tuvo hay una serie, Sí. si mal no recuerdo, ¿no? Donde dicen que lo dejó escrito, ¿o no? Como que deja como instalada la ¿Tanto idea. así? Oye, sí, no sé yo, a lo mejor en esos papeles que se, Claro, en se esos papeles leen a guardados. contraluz. Claro. No sé. Es como medio cónclave eso. Medio Como la película cónclave. Cónclave. Sí. Y en el fondo, claro, él dejó claro, o sea, pensó su sucesión y pensó en el Papa León, a quien en el fondo ascendió de cargos durante todo su papado, digamos, estuvo preocupado de que él estuviera en posiciones clave. Y de hecho, cuando Francisco se enferma, una de las últimas hospitalizaciones en el Hospital Gemelli, el que presidió el rosario para la salud del Papa Francisco en San Pedro, en la Plaza San Pedro, fue justamente el que hoy es el Papa León. ¿Ya? O sea, más clarito, imposible. Y los papas hablan a través de gestos y a través de este tipo de cosas. Todos tenían claro que era la persona que él consideraba que estaba preparada para una labor de continuidad de la apertura que hizo Francisco en la iglesia. Acuérdense que Francisco, yo creo que es el único papa que ha sido portada de Rolling Stone. ¿Se acuerdan cuando salió portada Rolling Stone? Qué buena. Fue impactante, ¿no? Impactante, Y era impactante. como todo un perfil del papa que estaba como abriendo la iglesia, una apertura. Era como un papa rockstar, pese a la edad que tenía, ¿no? Y todo. Como que creó un ambiente en torno a la iglesia de apertura, de cambio, de modernización, de una iglesia mucho más misionera. Acuérdense que además rechazó todo como el fatuo del Vaticano, ¿no? Y una vida sencilla. Su Ya. primer viaje fue a Lampedusa. ¿te acuerdas? Claro. No fue A a la una isla, claro, por el tema migratorio. Exactamente. No fue una gran capital mundial como la mayoría de los papas. Claro. El mensaje es Entonces, ¿cuál es la impronta, León? Primero, continuador de Francisco. Entonces, la primera cosa es que él es un papa que, a pesar de que lo veían como más moderado que Francisco, en realidad es continuador de la mirada de Francisco respecto de todos los temas que son importantes, en otro estilo, eso sí. Tiene un estilo mucho más diplomático. De hecho, es como más tímido. Cuentan algunos corresponsales que les toca estar en el avión con él, que es como mucho más tímido, más quitado de bulla. Lo ve mucho jugando Wordle. ¿Ya? No tiene esa gran personalidad de Francisco, pero en lo medular piensan lo mismo, ¿ya? El primer viaje del Papa León, de hecho, sorprendió también porque fue a Turquía y el Líbano, 2 países donde no hay mayoría católica, precisamente, ¿no? O sea, también dando un gesto. Que, además de esto que les digo que es continuador de Francisco, y vamos a ver qué dice en el mensaje Urbi et Orbi, lo segundo, digamos, es que es un papa definido como un papa antipolarización. Así lo define Motoko Rich, que es justamente una corresponsal que le ha tocado estar mucho en los viajes con Francisco, que él en lo medular piensa lo mismo en términos de la dignidad de los más vulnerables, migración, medio ambiente. Quizás lo único distinto es que él se preocupa más por la inteligencia artificial que lo que se preocupó Francisco. También se entiende porque en el fondo está cambiando este tema de la inteligencia artificial mientras hablamos, pero que es un papa mucho más
menos confrontacional, no responde directamente, no se enoja, ¿no? Todas las cosas que se han escrito sobre Francisco es que tenía su buen temperamento y se enojaba bastante, ¿no? El libro de cerca es bien bueno, el libro que escribió sobre el Papa. Él tiene un temperamento distinto y que es un Papa antipolarización, o sea, entendiendo que estamos en un mundo polarizado, él quiere evitar tensionar más en una iglesia que también está muy tensionada por temas muy importantes, incluido, por ejemplo, el tema de las mujeres en la iglesia católica. Y segundo tema, y con esto termino, Iván, es el tema de las migraciones y los migrantes y los derechos de los migrantes, en el cual tiene la misma línea del Papa Francisco, una línea directamente confrontacional con el gobierno de Donald Trump. Su gobierno, recordemos que cuando fue electo, Donald Trump estaba y era como el primer Papa norteamericano, los obispos Era norteamericanos... casi un papa de Trump. Claro, exactamente, casi un Papa maga, no, y eso es como mucho. Pero... los obispos norteamericanos tuvieron muchos problemas con Francisco. ¿Se acuerdan que tenían declaraciones completamente destempladas contra el Papa? Digamos, y yo diría que un punto clave de esto era que eran mucho más conservadores que el Papa, pero también el tema de los migrantes, ¿ya? El Papa León XIV en noviembre de este año dio una declaración a los periodistas así como, bueno, si quieren me hacen 2 preguntas, algo que evidentemente sabemos que nunca es así, por casualidad se me acaba de ocurrir que voy a contestar 2 preguntas, está todo muy pensado. Y dijo ahí que él pedía una profunda reflexión sobre cómo se trata a los migrantes en Estados Unidos, donde según él muchas personas se han visto profundamente afectadas por la controvertida política de deportación masiva de ICE, ¿no? De estos agentes que llegan con la cara tapada y que sacan a las personas de lugares, incluido afuera de las iglesias, ¿no? Y los colegios, y los jardines infantiles, ¿ya? El Papa también advirtió que el bombardeo estadounidense de barcos venezolanos sospechosos de transportar droga corría el riesgo de aumentar las tensiones en la región. También quiso hablar de eso, ¿ya? Y, por último, dijo lo siguiente. Hay personas que han vivido en Estados Unidos durante años y años sin causar problemas, que se han visto profundamente afectadas por la política de mano dura de Trump en materia de migración. Y luego habló en inglés, dirigiéndose directamente al público norteamericano, reiteró la creencia católica de que todos los cristianos serán juzgados en última instancia por cómo acogieron al extranjero. Toma. ¿Y este es el actual Papa? Sí. Claro, siguiendo El un poco Papa León XIV en noviembre, digo, siguiendo hace la un línea de mes, Francisco. quiso decir esto espontáneamente, como hágame un par de preguntas, y Claro. obviamente le preguntaron por ICE, las deportaciones, y por Venezuela, y dijo esto. O sea, Usted que encuentra y él dijo eso. dijo exactamente eso. Todos los cristianos serán juzgados por cómo acogieron al Oye, ¿y extranjero. por qué sería que León XIII era el preferido de Francisco? Porque en algún minuto también se pensaba que Francisco quería a alguien como que aún que continuara su línea un poco más activista, incluso hablaba en algún minuto, ¿se acuerda? Un papa negro. Claro, porque este es más Pero tímido. este dices fue, tú. claro, que como distinto, pero a lo mejor era como el papa que podía hacer una transición razonable de alguna manera sin seguir confrontando a la iglesia, posiblemente. Mira, es interesante y ahí de nuevo les recomiendo el libro de Javier Cercas en que él lo El loco del acompaña al fin del viaje, mundo, ¿no? al loco del fin del bueno ese mundo, libro. lo acompaña a un viaje a Mongolia y Como en el Mongolia fondo no es es un gran católico. perfil, Claro. es un gran perfil de Francisco, ¿no? Yo creo que lo que dicen los vaticanistas es que en una iglesia tan dividida, o sea, igual Francisco movió los cimientos de la iglesia, o sea, todo esto que estamos hablando no es casual, o sea, que fuera valorado por los jóvenes, valorado como para ser portada de revistas que nunca habrían puesto o quizás pondrán un papa de nuevo en portada por otras personas, hablarle a otras personas y poner en el centro de la iglesia la pobreza, los migrantes, los que más sufren, evidentemente tensionó con otros sectores de la iglesia, incluidos los obispos norteamericanos. Entonces, la definición era alguien que tendiera puentes en una iglesia que estaba dividida, ¿no? Una jerarquía, una curia dividida y que necesitaba una persona que Claro. compusiera, pero que siguiera adelante en lo fundamental, que como estamos viendo, los primeros meses del papado de León son bastante claros en que está siguiendo la misma línea en términos de mirada del rol del Papa y mirada del mundo que tenía Francisco. O sea, de alguna manera Francisco le habría apuntado a su apuesta. Pero es un O papa sea, fue, que, una, fue una apuesta correcta. claro, que no iba a ser ni tan doctrinario como había sido Benedicto, ni a lo mejor tan activista, tan confrontacional como era Francisco, porque Francisco era un papa absolutamente argentino y con Sí. todo lo que eso significa, muy emocional, muy canchero, muy carismático, y que además la mayoría de sus discursos hacía de su lenguaje, de sus tonos y de sus contenidos, mensajes muy claramente como de activación católica, de abrir conciencia, de despertar
incluso las culpas de las responsabilidades cristianas. ¿De acuerdo? Cuando hablaba de que el pesebre era una lógica, una dinámica de pura gente migrante que venía de distintos lugares del mundo y por lo tanto así había crecido la humanidad, ¿verdad? Con gente que venía de distintos lados y que no pertenecíamos a un país, sino que éramos habitantes prácticamente del mundo. Entonces eso generaba bastantes roces. Quizás vuelva a ser el mensaje que va... Un símbolo medio impopular en estos días. Claro, sí, y además una confrontación directa con Donald Trump. ¿Te fijas? Entonces, creo que es interesante la pregunta respecto de cómo puede un papa no ser polarizador, pero al mismo tiempo mantener un cierto mensaje que por definición en algún momento va a polarizar con los países que están hoy día en discusión, porque un mensaje en favor de la migración inevitablemente va a polarizar o va a tensionar a Estados Unidos. Sí, hay que pensar también que el Papa, claro, puede tener las preferencias que puede tener, pero al final decide este cuerpo colegiado, y ese cuerpo colegiado también, claro, quieren algo parecido a Francisco, pero no tan parecido tampoco a Francisco. ¿Mm? Claro. O sea, alguien en la misma línea, pero con menos exposición, porque Francisco también se manda, bueno, en Chile, ¿para qué decir? Claro, uno de los peores errores del Papa Francisco Claro. fue acá en Chile, en la visita. Impetuoso, Esa es la poco palabra. informado. Claro. Después dijo que, pedí disculpas, estaba mal informado, pero es que Pero bueno, va a ser para lo que estaban si el, hablando. si el monarca no está bien informado. Pero así todo después reacciona, invitó a Juan Carlos Cruz, tuvo Juan Carlos Cruz con él. Ellos conversaban hasta el final. Sí, O sea, decía Juan Carlos Cruz, sí, de pues, hecho, que se pasó, embarcó- pasaban el cumpleaños. Claro, exactamente. Se embarcó en la... Tuvo una relación personal. Sí. digamos. pero Sí. también apasionado, como buen argentino. Sí. Hincha San Lorenzo. Yo creo que es interesante esta figura porque él en la forma está siendo distinto, pero en el fondo está siendo igual. Y fíjense esto, Claro, un último dato. es más político, menos, En el comillas, tema que, como dice ideológico, Cristian, menos activista. Si se hoy quiere. día es uno de los temas que polarizan la agenda más que ninguno, es el tema de los migrantes, en que las personas no quieren migrantes en su país, por otro lado, las personas que están viviendo en dictadura o que se están muriendo de hambre o que el cambio climático los expulsa, tienen que irse a algún lugar. O sea, el gran tema, y el Papa anterior y deciden estar en ese tema, y acaba de nombrar un obispo pro migrantes, el Papa León. Adivinen en qué diócesis de ¿Dónde? Estados Unidos. En En la diócesis de Palm Beach, donde está Mar-a-Lago. Acaba de nombrar la semana pasada a Manuel de Jesús Rodríguez, un pastor de una iglesia predominantemente hispana en Queens, en Nueva York, y ahora será el obispo de Palm Beach, donde, como les digo, está Mar-a-Lago, o sea, él preside sobre Mar-a-Lago, y él es un muy importante defensor de los derechos de los migrantes frente a toda esta política de Trump. O sea, imposible más claro le pone ahí un obispo pro-migrante a Trump. Entonces, yo creo que es como, en el fondo, en el tema probablemente más complejo y más impopular, ¿no? El Papa Francisco y este Papa están siguiendo el mismo camino de decir, finalmente, esta religión se trata de cómo trataste al extranjero. impresionante. Eso que Trump fue a su asunción, ¿eh? Claro. ¿Se acuerda? Pero Esa decía reunión que con era un Zelensky. decía que era un sí, po. Claro. Ah. En Un la papa Feria de San norteamericano. Pedro. Decía que era un papa norteamericano. Casi que era un papa. Ahora va a de decir ¿cómo que es se- peruano en realidad. Yo lo elegí. Yo no lo descartaría. Pero, Oye, sí, pero- es pero- como lo que dijo de Cast. Sí, pues yo lo Yo elegí. lo elegí. Pareciera ser o intentar ser menos voluntarista de lo que era Francisco, porque en el libro Sí. que tú decías, El loco al final del mundo, es como bien nítido ese retrato de un Francisco que es como voluntarista, Sí. empeñoso, y que las cosas son porque son, y que hay que creer y hay que tener confianza, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, para la palabra de la... hay que seguir creyendo. Bueno, estamos. Con Cristian Valdivieso, con Pablo Escobar Chavarría y con Quique Mujica en esta edición de Nochebuena de Página 13. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica.